Hola con todos, muy buenos días. El día de hoy vamos a brindar una participación, una ponencia referido a lo que son los aspectos básicos de la seguridad y salud en el trabajo para los emprendedores. En este caso, nosotros debemos considerar de que todo empleador tiene ciertas obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello vamos a proyectar nuestro PPT para que usted pueda visualizarlo. ¿Ok? Como le referí al inicio, nosotros vamos a abordar el día de hoy el tema referente a aspectos básicos. ¿Cuál es lo básico que requiere un emprendedor en materia de seguridad y salud en el trabajo? Para ello debemos analizar el marco legal vigente. Entre ello tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento, que fue aprobado por el Decreto Supremo número 005/2012. Adicionalmente, hay una resolución ministerial emitida el 2013, la 050, que aprueba ciertos formatos referenciales que tiene la información mínima obligatoria. Adicionalmente, hay una resolución ministerial 085/2013 que aprueba un sistema simplificado del registro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo justo para las MIPES que no sean de alto riesgo. Adicionalmente, hay que precisar sobre este punto que en inicio se emitió como 082 y posteriormente mediante un fe de rata se corrigió a 085. Es posible que mediante usted cuando realice la búsqueda a través de Google pueda encontrarla como 082, sin embargo el número correcto es 085. Adicionalmente tenemos la resolución ministerial 972 del 2020 del MINSA que aprueba los lineamientos para la lucha, en este caso para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19. Iniciemos por partir desde la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y qué es lo que busca la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el marco general para toda empresa? En este caso, lo que busca o tiene como objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en nuestro país. Para ello, ha facultado, en este caso, para que el empleador tenga el deber de prevención, es decir, él tiene la obligación de realizar gestiones, garantizar, en este caso en el centro de trabajo, que se establezcan aquellas condiciones necesarias que permitan proteger la vida, la salud y el bienestar de todos los trabajadores, incluso de aquellos que no tienen un vínculo laboral, pero que se encuentran dentro de sus instalaciones o que presten servicio, pero siempre que se encuentren dentro de las instalaciones laborales. O, por consiguiente, también se ha facultado para que todo trabajador deba participar, así como sus sindicatos deban participar en qué cosa, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es importante, en este caso a través de los comités de seguridad y salud en el trabajo, como supervisor de seguridad o haciendo diferentes reportes a través de lo que es la seguridad y salud en el trabajo o determinando cuáles son aquellas condiciones que se deben mejorar o que el empleador debe mejorar. Por otro lado, tenemos el rol del Estado, que su rol es, en este caso, para SUNAFIL, fiscalizar y controlar el cumplimiento legal, en este caso, en materia de seguridad y salud en el trabajo. La ley 29783 es de carácter transversal, es decir, aplica a todos los sectores económicos, tanto para el régimen privado, para el régimen público, las Fuerzas Armadas, policiales y trabajadores por su propia cuenta. Es decir, estamos frente a un cuerpo normativo, un cuerpo legal, que resulta ser aplicable de forma transversal. Adicionalmente, es importante precisar que en este caso, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo lo que señala, lo que precisa es que todo empleador, sin excepción alguna, si eres empleador, te encuentras en la obligación de qué? De implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe estar en concordancia con lo que precisa la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ley 29783 y su reglamento. Ahora, si nosotros pertenecemos a algún sector en especial y ese sector ha regulado, ha generado un reglamento en materia de seguridad y salud en el trabajo, debemos acogernos también a este reglamento. Muy bien, ahora, ¿qué considero? ¿Qué debo considerar
para tener un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No todo sistema es igual. Cada empresa, de acuerdo al tipo de actividad que realiza, al tipo de empresa u organización, de acuerdo a los diferentes factores de riesgo, a la cantidad de trabajadores, elaborará o implementará su sistema de gestión, para lo cual, de acuerdo a las actividades, a los diversos factores de riesgo, establecerá controles o determinará ciertos controles que podrán ser duros o muy blandos, de acuerdo a la actividad que desarrolla el propio trabajador. El fin, lo que busca es que el empleador finalmente garantice los medios y condiciones para que el trabajador no se vea afectado en el ámbito laboral, dado a que tiene ciertas responsabilidades que vamos a precisar un poco más adelante. Por otro lado, hay algo importante acá. Todo empleador, ya sabemos, en este caso de un emprendedor, una microempresa, una pequeña empresa o una no MIPE, que tenga a partir de un trabajador hasta 19 trabajadores, deberá contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, deberá contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, este supervisor corresponde de que deba ser elegido entre los trabajadores que este empleador con los que él cuenta, con los que él ostenta. Posteriormente, si la empresa o el empleador tiene de 20 a más trabajadores, corresponderá que se establezca un comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual será paritario en este caso y bipartito. Dos partes, uno, una masa que es representante de los trabajadores y otro del empleador. En este caso tendrán el mismo número de representantes, las mismas funciones, las mismas obligaciones. Y tiene ciertos requisitos. Si yo quiero ser miembro del comité o quiero ser un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, corresponde que deba cumplir mínimo estos requisitos. Por un lado, un requisito obligatorio es que deba ser trabajador del empleador principal en este caso. ¿Qué quiere decir? De que un tercero, una persona que no tenga un vínculo laboral, no podría participar. ¿Qué más nos dice? Tener como mínimo 18 años de edad. Y finalmente dice de preferencia contar con capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es importante que debamos saber de que el comité o supervisor permiten ayudar al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí les pido que no nos confundamos con el servicio de seguridad y salud en el trabajo, porque el servicio de seguridad y salud en el trabajo dista del comité o el supervisor de seguridad. Lo vamos a ver un poco más adelante. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene una estructura particular. Entre ellos es que entre los miembros titulares, porque también hay miembros suplentes, los suplentes no ocupan, no se reúnen. Solo los miembros titulares serán los que se reunirán de forma mensual. Ahora, entre los titulares se elegirá al presidente, al secretario y el resto serán miembros los cuales sesionarán de forma permanente y mínimamente una vez al mes. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene cierta documentación que todo empleador debe cumplir y aquí debemos considerar algo oportuno. ¿Qué ocurre si yo soy un empleador, deseo implementar un sistema de gestión o en su defecto no conozco que existe una ley de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que yo sugiero es que deba revisarse la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, su reglamento, que es lo aplicable, o en su defecto hacer las consultas pertinentes a Sunafil a través del aplicativo Sunafil Responde. Ahora, ¿qué documentos debe tener ese sistema de gestión que pueden ser, en este caso, fiscalizados? Por ejemplo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que todo empleador que tenga de 20 a más trabajadores deberá contar con este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Si tengo menos de 20 trabajadores, será facultativo, es decir, el empleador podrá optar si lo implementa o no, siempre y cuando tenga menos de 20 trabajadores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso de los otros documentos, como el caso de la política? Debo tener una política que esa debe ser sellada y firmada, en ese caso, firmada, actualizada, acorde a la realidad, firmada por el empleador. Debo contar además con un I+C, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de controles. Aquí
nos detenemos un poquito y usualmente lo que hace la mayoría de empleadores o aquellas personas que no conocen mucho el tema de seguridad y salud en el trabajo, lo que realizan es ingresar a Google, descargar un aplicativo o descargar un Excel o descargar una guía y lo que hacen es copiar lo que tienen otras empresas. Y lo que ocurre está en que no estamos realizando una gestión adecuada de riesgo. ¿Por qué? Porque no consideramos los controles idóneos que estamos colocando y ante una fiscalización, el inspector actuante lo que va a exigir es de que el IPER, en el cual usted ha considerado controles, esos controles deban de cumplirse. Y si usted no cumple, estará infringiendo las disposiciones normativas, considerando de que es una gestión de riesgo y usted es un garante, en este caso, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, se debe contar con un mapa de riesgo. Estos dos documentos deben estar expuestos en un lugar, o sea, estar de forma visible. Por otro lado, debe contarse con una planificación de la actividad preventiva, refiriéndose a los diversos planes con los cuales se pueden contar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, el plan para la prevención de la COVID-19 también encajaría aquí el plan de capacitaciones. Por otro lado, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, que corresponde en este caso a la forma del calendario, cuándo se van a ejecutar cada una de las actividades que yo he podido evidenciar, planificar. Y posteriormente debo contar con un registro. En este caso existen 8 registros. Por un lado, a ver, si nosotros nos vamos hacia el artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a evidenciar que todo empleador tiene la obligación de contar con 8 registros. Sin embargo, para el caso de las MIPE, que no son de alto riesgo, podrían acogerse también a la resolución ministerial número 085 2013-TR, de las cuales les hablé al inicio, que justamente lo que busca es tener un sistema simplificado, pero en base a los registros que son de forma obligatoria y que el inspector actuante en una visita inspectiva deberá o podrá exigir. Luego tenemos el libro de actas para el comité y un libro de actas para colocar el acto de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el empleador para establecer el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá contar con 2 libros. Un libro donde van a constar todos los acuerdos del comité. Ese libro se le va a entregar al secretario y el secretario va a hacerse cargo de este libro. Además, deberá haber un libro de actas donde van a constar el proceso de elección del comité o el acto de elección del comité de cada proceso que se vaya generando a través del tiempo. Recordando que existe una vigencia entre 1 y 2 años para el periodo, en este caso, del comité. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, tal como lo indiqué hace un momento atrás, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con este reglamento? En principio, todo empleador, si tiene de 20 a más trabajadores, resultará obligado a contar con este reglamento. Sin embargo, existen en la mayoría de casos o la mayoría de infracciones que se han podido detectar, es que un empleador lo que hace es descargar un reglamento interno de la página web, cambiarle el logo, cambiarle nombres y finalmente este reglamento no se condice con la realidad. Lo que debemos hacer es considerar en principio que tiene una estructura, que es que debe contar con sus objetivos y alcance, liderazgo y compromisos, atribuciones y obligaciones, los estándares de seguridad, en este caso de las propias operaciones que realiza el empleador, los estándares de seguridad para las actividades conexas, la preparación y respuesta ante emergencias. Usualmente en esta parte resaltada en amarillo y en un cuadrito celeste es donde se falla usualmente. El empleador lo que hace es no considera todos los estándares de seguridad y salud de sus operaciones. Por tanto, existen infracciones ante ello. Además, también ocurren infracciones debido a que no lo hacen extensivo, no lo entregan, no capacitan sobre el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablábamos de los registros obligatorios, debemos considerar que todo empleador, en este caso,
tiene la obligación de contar con estos registros, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los registros? Los registros son el de accidentes de trabajo, los exámenes médicos ocupacionales, las inspecciones internas, las estadísticas de seguridad, los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, que en este caso la norma ha dispuesto que deban realizarse estos monitoreos de forma periódica sin establecer un mínimo o un mínimo de veces que deba realizarse este monitoreo. El- la dotación de equipos de protección, un registro donde conste que usted como empleador le ha otorgado un equipo de protección o emergencias a un trabajador, las inducciones, un registro de inducción, capacitaciones, las auditorías. Y en este caso, estos documentos pueden ser llevados de forma digital o virtual y también de forma física. Cualquiera de las dos son válidas. El mapa de riesgo, en este caso, todo empleador en un determinado espacio, si yo tengo un espacio, debo contar con un mapa de riesgo en el cual conste las infraestructuras y pueda evidenciar a través de iconos, tal como muestra la imagen, dónde debo ingresar con ciertos equipos de protección y qué tipo de riesgos tengo aquí. Para ello lo realizan a través de triángulos con color amarillos con una suerte de señalética, ¿no? Pero esto va reflejado dentro del propio mapa que va a estar dispuesto pegado en un determinado lugar. Para ello, pues, deberá revisar también la norma técnica peruana 399.010 sobre las señales de seguridad. Y vamos a la parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Recuerda que nosotros conversamos hace un momento atrás sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya, muy bien. Ese Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo se diferencia del servicio de seguridad. Ahora les decía, vamos a abordar dos partes para poderlo entender. Por un lado, recordemos que en principio dijimos, todo empleador que tenga de 20 trabajadores a más deberá contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Todo empleador que tenga menos de 20 trabajadores, es decir, de 1 hasta 19 trabajadores, deberá contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Los mismos que van a ser elegidos a través de una votación secreta y directa y entre los trabajadores del empleador. Eso es por un lado. Ya, ahora sí, ya que sabemos esto, lo dejamos ahí. Ahora venimos por el servicio de seguridad y salud en el trabajo. En el servicio de seguridad y salud en el trabajo, dice la norma que todo empleador tiene que organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser propio o común a varios empleadores, que tienen una finalidad de carácter preventivo. Ahora, este servicio de seguridad y salud en el trabajo, concordándolo, en este caso la ley, concordándola con la resolución ministerial 972, estaría conformado mi servicio de seguridad y salud en el trabajo de la siguiente manera. Sería, en este caso, si tengo, de acuerdo al anexo número 1 de la resolución ministerial 972-2020 MINSA, corresponderá tener un profesional de la salud, un enfermero, un licenciado en enfermería, o en su defecto, un médico ocupacional o según lo disponga en este caso, de acuerdo a lo que precise esta resolución ministerial. Por un lado, tendremos el responsable de la parte médica. Adicionalmente, se contará con un especialista en seguridad y salud en el trabajo. A veces este especialista de seguridad y salud en el trabajo, que va de la mano con el tipo de empresa, el número de trabajadores, este servicio, ese servicio tiene este profesional de seguridad que a veces se le denomina practicante de seguridad y salud en el trabajo, asistente de seguridad y salud en el trabajo, prevencionista de riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo, supervisor de seguridad y salud en el trabajo, jefe de seguridad y salud en el trabajo, gerente de seguridad y salud en el trabajo, entre otros nombres. Y aquí viene pues la diferencia en que aquí tienen un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que es diferente porque tiene diferentes funciones y es un profesional que difiere en este caso del comité o supervisor elegido entre los trabajadores. Esa es la diferencia que existe entre los dos, porque en la parte del servicio, estos son profesionales dedicados a la prevención de riesgos, que se dedican a la vigilancia de los factores ambientales, a los factores
de riesgo que puedan afectar a la salud del trabajador, que puedan realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores y participar dentro de los procesos de análisis, de investigación de los accidentes de trabajo, entre otras funciones señaladas por norma en este caso, ¿no? Es decir, tiene que buscar que se cumplan las disposiciones legales vigentes, a efectos de evitar, por un lado, sanciones y, por otro lado, contribuir a la prevención de riesgos laborales, que es lo más importante. Tenemos que el empleador tiene, entre otras obligaciones, el contar o dotar, en este caso, a cada trabajador un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Les precisaba, siempre que tenga de 20 a más trabajadores, resultará obligatorio esto. La siguiente es realizar como mínimo 4 capacitaciones al año. En este caso es una obligación para todo empleador. Todo empleador mínimamente deberá realizar para cada trabajador 4 capacitaciones al año. Y en este caso deberán ser inherentes al tipo de actividad que desarrolle. Ante ello, existe un decreto legislativo 1499, aún vigente, que refiere que las capacitaciones pueden ser presenciales o de modo virtual, pero hay ciertas excepciones en las cuales deben ser de forma presencial. Luego, lo que precisa es que se debe adjuntar al contrato de trabajo una descripción de recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe elaborarse el mapa de riesgo, el IPRC, y debe estar dispuesto, y finalmente, que debe elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo. Y para ello, pues, recordemos aquí algo importante, que el comité es quien apruebe este plan y el empleador, para poder iniciar funciones, deberá presentarlo en este caso o registrarlo en el SIS-COVID-19. Hay ciertos riesgos asociados a las diferentes actividades que desarrollamos. Ahora, no solamente en una actividad, en mi microempresa, en mi empresa o como emprendedor, no solamente tengo riesgos de tipo biológico, en este caso precisando la COVID-19, sino que tengo otros factores de riesgo, que son los riesgos asociados a las actividades, que pueden ser físicos, ergonómicos, psicosociales, químicos, en este caso los cuales puedo estar expuesto a productos químicos, a ruidos, a exceso de temperatura, a exceso de efecto de iluminación, a manipulación de cargas, movimientos repetitivos, estrés, entre otros factores que pueden afectar, en este caso, al trabajador, y por lo tanto es necesario que se deban realizar acciones preventivas, que se realicen los monitoreos para que pueda considerarse a cuál es el factor de riesgo al cual estoy expuesto como trabajador y si es tolerable o no. Y en este caso, para realizar acciones que resulten ser de carácter preventivas. Adicionalmente, ya le precisaba que las capacitaciones pueden ser virtuales. Esta misma disposición normativa precisa, pues, de que se suspenden las auditorías. Es decir, hoy en día no resulta obligatorio que deba pasar una auditoría en materia de seguridad y salud en el trabajo. También suspenden los exámenes médicos ocupacionales y se prorroga la vigencia del mandato de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, si yo como empleador ya tengo un supervisor o un comité de seguridad y salud en el trabajo que ya venció, y mientras nos encontremos en estado de emergencia o señalado por ley, el tiempo se prorrogará, es decir, podrá continuar vigente hasta que concluya el estado de emergencia y el empleador pueda convocar a un proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otro lado, como empleador, debo saber que existe una obligación, que es contar con un IPRC. Y este IPRC debe ser elaborado por un personal competente, debe ser elaborado por puesto de trabajo, actualizado al menos una vez al año y puesto en consulta con
los trabajadores, el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Además, debe de considerar los factores a los cuales influyen las actividades, los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, los resultados de sus evaluaciones, las investigaciones de los accidentes, las condiciones de trabajo, cuáles son, en este caso, las características propias de cada trabajador, las actividades rutinarias, las actividades que no resulten ser rutinarias pero se realizan, actividades de emergencia, datos estadísticos que podamos tener sobre la vigilancia de la salud. Entonces, todo ese tipo de información me permitirá elaborar un hiper para, en este caso, de acuerdo al puesto de trabajo que tenga para los trabajadores y evitar así que ocurra algún siniestro y también para que me permita determinar cuáles son los controles apropiados que voy a aplicar para cada caso. Luego, tenemos que la resolución ministerial 972, emitida pues en noviembre de este 2020, hay que precisar aquí que esta resolución deroga a la resolución ministerial 972 y aprueba ese lineamiento, ¿no? Ahora, ese lineamiento considera 7 puntos y uno de los puntos son la limpieza y desinfección del centro de trabajo, es decir, todo empleador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tendrá que, antes del ingreso a labores, deberá realizar una limpieza y desinfección del centro de trabajo. Deberá realizarse una evaluación de la condición de la salud del trabajador tanto para previo al regreso o al momento de la reincorporación al centro de trabajo, porque hay diferencias. Regreso significa de que el trabajador nunca tuvo COVID y por lo tanto regresa inmediatamente y se incorpora a trabajar. Y reincorporación resultaría ser aquel trabajador que tuvo, en este caso, los síntomas de la COVID-19. Luego tenemos el lavado y desinfección de manos de carácter obligatorio. No solamente disponer de los lavabos, sino que deben colocarse señaléticas, deban realizarse vigilancia para que se cumpla ello, ¿no? Ahora, finalmente tenemos también las medidas preventivas, las medidas de protección personal y la vigilancia de la salud de los trabajadores. Debemos considerar que debe existir señaléticas que me permitan saber cómo, por ejemplo, me coloco la mascarilla, cómo me desinfecto las manos, cuál es el proceso de lavado de manos adecuados, considerar las medidas preventivas que puedan aplicar de manera colectiva para varios trabajadores, las medidas de protección personal, en este caso, llámese un protector facial, una mascarilla, la cual tiene que dotar el empleador, no puede eximirse de esta responsabilidad y adicionalmente realizar una vigilancia de la salud de los trabajadores. Esto decantará en la obligación del profesional de la salud que para ello les sugiero que puedan revisar el anexo 1 de esta resolución ministerial en la cual usted podrá saber como empleador qué tipo de profesional de la salud le corresponde. Luego, una vez que ya conozco los diferentes factores de riesgo, debo de considerar que hay una jerarquía de controles. En principio debemos saber de que una práctica común que no resulta ser adecuada es ingresa un trabajador a un puesto de trabajo e inmediatamente le doy equipos de protección. De repente estoy enviando un trabajador nuevo que no conoce ningún proceso y solamente le entrego equipos de protección. No debería ser así, sino que en principio debería, si ya sabemos que existen factores de riesgo, que existen peligros, en este caso debemos eliminarlos, sustituirlos o aplicar controles de ingeniería para que el trabajador pueda ingresar y no salir lesionado. Ahora, estos tres principales son consideradas barreras duras, es decir, son las más eficientes, las más efectivas, las que me permiten eliminar o garantizar de cierto modo una gestión de riesgo adecuada. Sin embargo, si aún fallan estos controles, esta jerarquía de controles, deberé seguir aplicando los demás controles, que son los controles administrativos, y aquí estaríamos hablando pues de lo que son capacitaciones, señaléticas, y finalmente, la dotación de equipos de protección. Es importante saber que todo empleador debe revisar esta jerarquía de controles para poder determinar
cuáles son aquellos controles, valga la redundancia, que van a resultar aplicables para cada trabajador según su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque puede estar expuesto a diversos factores de riesgo y por lo tanto corresponde que se dote, en este caso, del equipo de protección adecuado, asimismo, que deba seguir la jerarquía de controles para poder, en principio, eliminar el peligro, los riesgos, sustituirlos por uno que genere menos riesgo, aplicar controles de ingeniería, llámese guardas de protección, luego aplicar controles administrativos, en este caso, por ejemplo, tenemos los procedimientos escritos de trabajo y finalmente, como último, dotarle de un equipo de protección. Existen ciertas medidas que me permiten protegerme frente a la COVID-19, los cuales ya hemos venido, pues ya es un poco recurrente este tipo de capacitaciones, que es, por ejemplo, dotar de equipos de protección. En este caso, ya sabemos de que la COVID-19, a pesar de aplicar esta jerarquía de controles, no lo podemos eliminar. Entonces, corresponde que también debamos protegernos. ¿A través de qué acciones? De dotación de equipos de protección, de mantenerlos en espacios ventilados, espacios abiertos, no compartir utensilios que puedan ser de consumo directo, evitar las reuniones sociales, utilizar adecuadamente mi mascarilla, no ensuciarla, no contaminarla, no lavarla, no utilizar equipos o mascarillas rotas, mantener un distanciamiento físico, en este caso, para que pueda tener una interacción de corresponder, en este caso, entre otro trabajador, entre otros, o de repente trabajador-cliente, y para ello debo estar capacitado para una atención adecuada y evitar así ser contagiado por la COVID-19. Adicionalmente, como trabajador, debo adoptar de ciertas medidas de seguridad que me permitan protegerme no solamente a mí, sino también a las demás personas que nos encontramos dentro de un ambiente. Ante ello, pues, si voy a estornudar o si tengo la necesidad de estornudar, debo cubrirme tal como lo precisa la imagen con la parte interna del codo, la parte del pliegue, para evitar que pueda ser dispersada la parte de la salida o esputo, ¿no? Existen también otras medidas, como es el tema del lavado de manos, que tenemos que realizarlo por un mínimo de 20 segundos, como mínimo en este caso, desinfectarse con alcohol o gel o líquido, en este caso de alcohol, y evitar el contacto de tocarse los ojos, la nariz, la boca, para evitar llevar el virus hacia nuestro sistema, ¿no? La señalización que lo había precisado, que es súper importante, que todo empleador debe colocar las señaléticas y decir de esta forma se realiza, oye, protégete, y aparte de la señalética, realizar una visita, verificar que efectivamente todo trabajador esté cumpliendo con ello. Usar barreras físicas, por ejemplo, distanciamientos que me permitan hacer una distancia entre trabajadores para que puedan ejercer de forma eficiente su labor, que debe existir una desinfección de áreas comunes en las cuales pues cada trabajador pues podría llegar e infectar a otros trabajadores de acuerdo a lo que señale su plan. Aquí no existe un cuerpo normativo que precise tantas veces debes hacerlo al día, sino que el empleador, de acuerdo a los factores de riesgo, la cantidad de trabajadores, al tipo de actividad que tengo, deberé considerar cuántas veces voy a realizar la desinfección, en este caso de las áreas comunes o las áreas de trabajo. Aplicar en este caso las medidas para cada trabajador, las fichas sintomatológicas, que el profesional de la salud deba realizar el seguimiento oportuno de cada caso sospechoso, la toma de temperaturas y que se identifique a los grupos de riesgo para que no se sometan a condiciones adversas que puedan perjudicar su salud. Para ello, pues ya vamos cerrando un poco. Esta imagen siempre la colocamos dado a que debemos precisar que todo empleador tiene tres tipos de responsabilidades. Tienes por un lado una responsabilidad penal y en este caso pues corresponde
En atención al artículo 168A del Código Penal, precisa pues que todo el que resulte involucrado, en este caso el empleador, podría ir desde 1 hasta 8 años de pena privativa de libertad por infringir las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, también existe una responsabilidad civil y en este caso ya existe una indemnización por daños y perjuicios hacia el trabajador. Y finalmente, bueno, estos dos se verán ante un juez. Es decir, aquí no ingresa la parte administrativa, SUNAFIL o SERVIR, sino que corresponde dilucidar la controversia ante un juez. Ahora, tenemos luego la responsabilidad administrativa, que en este caso, sí, SUNAFIL y SERVIR tiene que ver. SERVIR para lo que resulte aplicable para el Estado y SUNAFIL para la actividad privada o para el decreto legislativo, todo trabajador que se encuentre en el decreto legislativo 728. Aquí vamos a ver la responsabilidad administrativa, que es nuestro caso. Y para ello, pues, lo realiza a través de un sistema inspectivo, ¿no? Y para ello hay que recordar que SUNAFIL, a través de los inspectores, ejerce este procedimiento y es generado, en este caso, a través de una orden. Ahora, ¿qué motiva esta orden? Esta orden es motivada por una denuncia, es motivada por una decisión interna, a solicitud, en este caso, de otro órgano o sector público, cualquiera que fuese el que lo tenemos en la parte izquierda de nuestra pantalla, que genere o que motive la orden de inspección, se genera la orden concreta o genérica y se asigna un inspector. Ahora, una vez que se asigna, se entrega esta orden al inspector y el inspector tiene un plazo de 10 días hábiles para tomar acciones. Una vez que inicia su actuación, ya en este caso, una vez que dé inicio, tiene un máximo de 30 días para poder cerrar su procedimiento inspectivo. Ahora, estos son no prorrogables en materia de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá aplicar modalidades como la visita de inspección, la comparecencia, la comprobación de datos. Las medidas inspectivas que podría aplicar sería un requerimiento, una advertencia, una paralización y finalmente, una vez que acabe el proceso inspectivo, concluirá, en este caso, un informe cuando no se han infringido las disposiciones normativas, es decir, el empleador ha sido diligente y por lo tanto cumple con todo. Se termina en un informe y no se sanciona. Sin embargo, si se advierte, si se verifica que ha habido una infracción, en este caso se concluirá con un acta de infracción y por lo tanto corresponderá ya a la vía administrativa que debe existir un pago correspondiente. Además, se dejará a salvo los derechos de los trabajadores que resulten ser afectados a efectos que puedan recurrir a instancias superiores, en este caso a la sede judicial, para exigir sus derechos. Ahora, existen las infracciones son de carácter subsanable o de carácter insubsanable. Cuando son de carácter insubsanable, pues de todas maneras se deberá sancionar y se tendrán que considerar el tipo de infracción que se tiene, que puede ser una infracción leve, una infracción grave o una infracción muy grave. Por ejemplo, una infracción muy grave resultaría ser la obstrucción a la labor inspectiva. En este caso, si yo obstruyo a un inspector a que cumpla con su función, en este caso, si yo soy una no MIPE y tengo de 51 a 100 trabajadores, entonces, esa tabla es para este año 2021, corresponde de que deba ser sancionado hasta con 50.864 soles. Esto es lo que corresponde por una infracción. Muy bien, esto es cuánto tengo que compartir con ustedes. Igual les dejo esta página que es Sunafil Responde, es un aplicativo para que usted pueda realizar las consultas que estime pertinentes sobre esta materia. Además, vamos a responder unas preguntas que nos han llegado a través de la ponencia. Marvin Meneses nos consulta, ¿cómo verificar si realmente la empresa tiene hasta 20 trabajadores o más? Esto es declarado a través de la planilla electrónica y adicionalmente corresponde de que si no se da o no se condice con la realidad,
pueda existir algún tipo de denuncia para que pueda verificarse. Alexander García nos consulta, si tengo un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya no es necesario un supervisor de seguridad? En este contexto, ¿quién gestionaría el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Si sabemos que los miembros del comité son aquellos quienes ajenos a sus funciones. A ver, les precisaba pues de que existen dos partes. El supervisor de seguridad y salud en el trabajo que usted refiere es parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, eh, resulta pertinente pues de que usted tenga por un lado el comité y por otro lado su servicio de seguridad. Y dentro del servicio de seguridad y salud en el trabajo está este supervisor. Por lo tanto, es necesaria la participación de de esas dos partes, ¿no? Chris Sánchez nos consulta. Puede ser miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo como representante de los trabajadores, un jefe de área o una persona que trabaja con el gerente. En este caso, la norma ha previsto que todo trabajador de dirección y confianza, si tenemos un trabajador de dirección y confianza, no puede ser representante de los trabajadores. Ahora, eh, eso es lo que señala la ley. Ahora corresponde al proceso de elección que el trabajador propio elija a quién quiere que lo represente. Pero en inicio habría que revisar si es que este es un trabajador de dirección y confianza. Si es de dirección y confianza, no puede participar como representante de los trabajadores. Entiendo que como área jefatural se encontraría dentro de este rango. Giovanna Vera nos consulta, ¿el libro de actas debe estar legalizado o puede ser un cuaderno simple? A ver, el libro de actas, la norma no precisa, debe contarse con un libro de actas si tengo un comité de todas maneras, pero en este caso la norma no precisa que deba ser legalizado. Por lo tanto, esto resulta ser de carácter facultativo. Tommy Castillo nos consulta, ¿es permitido realizar en un mismo plano colocar las señales de seguridad y el mapa de riesgo? En este caso entiendo que son temas distintos. Por un lado tenemos un plano en el cual me permite para unas gestiones adicionales y tenemos un mapa para la gestión de riesgo. En este caso corresponde de que deba existir una diferencia de los planes, de los mapas. Sin embargo, no existe una norma que diga no, a rajatabla no se puede hacer, ¿no? Olga Moya nos consulta, una pequeña empresa con 2 trabajadores con el servicio tercerizado también tiene que tener toda esa gestión. Si yo tengo, a ver, la obligación resulta ser para todo empleador que tenga a partir de un trabajador a más. Por lo tanto, resultaría tener un sistema de gestión. Tenemos Carlos Alfaro que nos consulta, si se tiene la matriz I/C, es necesario el llenado diario del IPC continuo. En este caso corresponde, el IPC continuo está determinado para un determinado sector y en este caso para las demás empresas, para los demás sectores, si no lo señala su norma específica, resultaría ser facultativo. Sin embargo, corresponde, por ejemplo, el llenado de un ATS que también tiene algo parte de similitud, lo que busca es realizar una gestión in situ para poder evitar los accidentes de trabajo, ¿no? Pero si no tengo en este caso una obligación implícita, quedaría como facultativo, de acuerdo al criterio del prevencionista de riesgo, del supervisor de seguridad, ¿no? Mayra Ayauja nos consulta, si una empresa tiene un total de 18 trabajadores y en 2 meses se elige a un supervisor por cada sede y los registros obligatorios es por cada sede, a ver, el, tenemos que considerar que todo empleador tiene que elaborar su sistema de gestión de acuerdo y el comité o el supervisor de acuerdo al total de trabajadores que él tenga, sin importar la sede. Si es una sola empresa, una sola planilla, debe considerar el total de trabajadores. Ahora, lo que exige es, si tengo de 18 trabajadores, elijo un supervisor donde participen todos los trabajadores. Si yo quiero, de forma facultativa como empleador, puedo elegir uno por cada sede, pero esto resultaría ser facultativo como parte de la gestión de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, esos han sido todas las preguntas que nos han alcanzado. Esperamos contar con su participación en otras capacitaciones. Los invitamos a que puedan realizar las consultas que estimen pertinentes sobre las materias competentes
para Sunafil y usted puede ingresar a la página de Sunafil, www.sunafil.gov.pe y buscar Sunafil Responde y plantear sus preguntas. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan un excelente día. Hasta luego.